hermanos, vamos a leer esta palabra, vamos a estar meditando mucho sobre la soberanía y la misericordia de nuestro Señor, amén. Y veamos qué es lo que dice aquí en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén, gloria a Dios. Hemos sabido, amados hermanos, que esta palabra la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero en el día de hoy vamos a estar meditando específicamente cómo lo narra en el Evangelio de Lucas. Amén. Como usted sabe, todos sabemos que Pedro llegó a negar, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad? Pero aquí nos habla una cosa muy interesante y quiero que vayamos realmente reflexionando y meditando en casi palabra por palabra de estos versículos, que no son muchos, pero tienen muchísimo que decirnos. Si usted vuelve a leer el versículo 31, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Mire, primer lugar, póngale atención. El Señor está hablando, Jesucristo está hablando y le dice a Pedro: Simón, Simón. ¿Por qué el Señor le habrá dicho Simón, Simón? Usted sabe que Simón el Señor le puso sobrenombre, ¿qué? Pedro, ¿verdad? Le dijo Cefas en una palabra y luego Pedro dice en la otra palabra. Pero cuando Simón, que le llama Pedro, Simón Pedro, era la persona antigua antes de Jesucristo, un pescador, una persona, ¿verdad?, igual que todos nosotros antes de conocer a Cristo, era Simón. Y aquí el Señor, bien interesantemente, utiliza la palabra Simón para referirse a Pedro, a quien él ya había cambiado su nombre. Recuérdese que en la Biblia, desde los tiempos antiguos, el Señor tiene una costumbre de cambiar nombre a ciertos escogidos, y eso puede simbolizar que ya no somos las personas antiguas. Ahora somos una nueva identidad en Cristo, una nueva identidad en Dios, somos nuevas criaturas, y entonces el Señor les daba un nuevo nombre. Pero qué interesante que el Señor mismo le llame a Pedro Simón como su nombre antiguo en esta ocasión. Amado hermano, usted tiene que pensar que muchas veces nosotros aún, ¿verdad?, después de ser cristianos y estamos en la lucha, es una lucha. Habrán días donde usted se va a parecer más a Simón y habrán días donde usted está bien como Pedro, el apóstol. Pero hay momentos que usted va y regresa a ser Simón. Y estamos en esa lucha y el Señor entiende eso. El Señor comprende eso. Y en este caso, el Señor sabía, porque el Señor sabe todo desde el principio. Hoy estuvimos leyendo en el Salmo 139, donde habla de que el Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Que antes que todo fuese formado, el Señor ya tenía todo escrito en su libro. Y de igual manera, desde antes que usted naciese, el Señor ya sabía qué propósito Él tiene con usted. Y desde antes, cuando usted aceptó al Señor, Él ya sabía que en X día usted iba a flaquear, que en aquel ya iba, ¿verdad?, pudo haber pasado un problema. El Señor lo conoce absolutamente todo de usted. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus acciones, ni siquiera lo que le ha venido a su mente todavía, Él ya lo conoce. La palabra lo dice, yo no me lo invento, la palabra misma lo dice. Entonces, amados hermanos, el Señor ya sabía que Simón Pedro iba a negarle, que iba a tener sus momentos de retroceso, y aún así lo trata con amor. Porque si usted continúa leyendo, vamos a darnos cuenta que el Señor, sabiendo lo que Pedro iba a hacer, sabiendo que Pedro iba a retroceder, sabiendo que Pedro iba a querer huir, el Señor todavía ora por él, pide por él, intercede por él. Porque Dios tiene planes mayores para con uno, y para con Pedro también tenía planes mayores.
Vamos a leer. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Wow. Pedro ni siquiera sabe lo que va a acontecer en su vida todavía. Él no sabe que va a negar a Jesucristo porque no se ha visto en la circunstancia apremiante donde corre riesgo su vida y se vio así como y decidió mejor negarlo. Él todavía no ha llegado a esa parte de su vida, pero Dios ya lo sabe. Y Dios le está diciendo y le está anticipando y le está informando que viene una prueba, que viene una situación, pero que Él, Jesucristo, el Dios mismo, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya vamos a analizar profundamente qué significa eso. Que el Señor ha intercedido por Pedro anticipadamente, sabiendo que Pedro le va a denegar, sabiendo que Pedro va a querer retroceder, sabiendo que Pedro va a querer abandonar el evangelio e irse otra vez a la pesca. Sabiendo todo eso, el Señor le dice: yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Porque el amor de Dios es tan grande, amados hermanos, que Él sabe todas nuestras flaquezas, pero Él sigue intercediendo porque usted y yo, y porque Pedro, en este caso histórico, fue escogido por Dios. Y Dios tiene propósitos mayores. Lo que usted y yo no sabemos hoy, Él ya lo sabe. Y solo porque usted hoy se siente que cayó en un hoyo nuevamente y que regresó como Pedro y que negó a Jesucristo no una vez, ni dos veces, 3 veces, y usted ya se siente indigno e indigna y se va a querer ir a esconder debajo de una piedra y que a nadie sepa de mí, yo tiro la toalla, yo era pescadora de hombres, ahora ya no lo soy, me largo. Aunque usted quiera hacer eso, amado hermano, no lo va a poder hacer porque hay alguien que intercede por usted y es el mismo Dios, Jesucristo. Y a través de su Santo Espíritu llega y trae la consolación a nuestra vida, la guianza y la revelación. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos ama de tal manera que aún sabiendo nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestro carácter y todas nuestras faltas, aún así sigue amándonos y sigue intercediendo porque Él tiene propósitos mayores. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, ¿qué significa una vez vuelto? Confirmes a tus hermanos. Como quien dice, una vez que te hayas arrepentido, que hayas vuelto al camino, porque yo sé que te vas a desviar, porque yo sé que me vas a rechazar, porque yo sé que vas a querer salir huyendo, yo lo sé, pero una vez vuelto a mis caminos, entonces confirma a tus hermanos, enséñale, como una palabra que nos dice en el Salmo 51 David, que después de que él se sintió el más pecador de todos, ¿verdad? Viene el Señor y le pide al Señor: perdóname, límpiame. Entonces, Señor, cuando tú hagas esto en mí, yo podré ir y hablarle a los transgresores, podré ir y hablarle a los pecadores, porque yo entenderé que tengo un Dios que me perdonó y yo podré comunicarles a ellos y decirles en vida propia y en carne propia: yo le fallé al Señor, yo cometí tales pecados y el Señor me perdonó y el Señor me sacó. Por lo tanto, yo les puedo compartir que tienen un Dios de esperanza. Eso le está diciendo el Señor a Pedro. Que media vez él se vuelva a sus caminos, media vez él se arrepienta de sus pecados y vuelva a estar con Cristo, entonces que se asegure de también impartir ese evangelio a sus hermanos, a confirmar esa fe y también a darle el ejemplo de que así como Cristo intercedió por Pedro, usted interceda por sus hermanos, interceda por su prójimo, interceda por todos aquellos que están alrededor suyo.
Señor nos dio el ejemplo primero. Pero bueno, antes de seguir avanzando en este mensaje, volvamos al 31, porque hay una cosa que no hemos hablado todavía. Dice el 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Que no se le olvide esa parte. ¿Quién ha pedido? Satanás. ¿Y qué ha pedido Satanás? Hacerle así, mire, ¿ve? Como a trigo, dice. ¿Ha visto usted aquellas, no sé cómo se le llama, unas cosas? ¿Ha visto la arena? ¿Cómo se le llama eso? ¿Un qué? Un colador, un algo, ¿verdad? Y va cayendo la arena más finita, ¿verdad? Pues mire, véalo de ese aspecto. Puede haber doble sentido aquí, se le puede decir. Primero, que hay una intención de nuestro enemigo de siempre querernos destruir. El enemigo nunca le van a decir dos veces porque él está dispuesto. Él está dispuesto a hacernos caer, dispuesto a mentirnos, dispuesto a destruirnos, dispuesto a matarnos. El enemigo no la piensa dos veces. En cualquier oportunidad, él aprovecha. Y eso téngalo por seguro. Pero también tenemos a un Dios que permite, ¿ok? Las tentaciones no vienen de Dios. Vienen de nuestra propia consuficiencia y vienen de Satanás. Pero vienen momentos donde Dios permite. ¿Ok? Permite. Pero en todo aquello que el enemigo hace en contra de uno de los escogidos de Dios, aunque aparezca malo, el Señor lo termina usando para bien. Dios, tenemos un Dios de reciclaje. ¿Qué puede ser eso? Un Dios que recicla hasta la basura, pero le saca buen uso a eso. Y el Señor no va a dejar desperdiciar absolutamente nada. Y sabe que mientras estábamos aquí, el Señor me estaba dando como una revelación de algo que nunca había pensado en mi vida jamás. Que yo a veces le digo, Señor, ¿cómo yo? Porque uno se llega a sentir indigno, ¿sí o no? Padre, ¿cómo me vas a usar? ¿Cómo voy a hacer esto? Si yo soy así, si yo soy así y me siento sucio. ¿Y sabe qué me dijo el Señor en una revelación personal? Jesucristo, no, yo usé lodo para hacer sanidades. Santo. Lodo. Dígame usted, ¿será usted un poco mejor que el lodo? Yo digo que sí. Aunque usted se sienta de lo más negro, de lo más basura que puede ver, el Señor usó lodo para hacer sanidades. ¿Cómo no le puede usar a usted? Gloria a Cristo. Amados hermanos, el Señor es grande y maravilloso y solamente busca corazones dispuestos. Amén. Corazón que esté dispuesto a obedecer, a creer y esperar en Él. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como trigo. Satanás ha pedido permiso. Satanás no puede actuar sin que Dios no le permita. Como eso ya lo sabemos en Job, usted sabe. Job es un ejemplo claro de cómo Satanás le pidió permiso a Dios y Dios le permitió. Entonces aquí he dicho, Satanás ha pedido porque quiere zarandearte, te quiere hacer así, pero yo voy a usar eso para predicar el evangelio. Si no hubiese pasado esto, usted y yo no tuviésemos un ejemplo de cuál aprender, de cuál predicar. Si Pedro no hubiera pasado por eso y no hubiera flaqueado en su fe, pues nosotros que flaqueamos en nuestra fe no tuviéramos un ejemplo de cuál aprender. Pero gloria y honra al Señor, el Señor permitió lo que pasó en Pedro y ahora estamos nosotros predicando el evangelio y podemos aprender. Amén. Entonces también un último aspecto que me gustaría hablar es que hablando de esas coledoras o lo que sea como los llamaré, mire, eso es un proceso purificador. Si usted lo está moviendo, si unos lo pueden ver, no, mi vida se está destruyendo, pero alguien con sabiduría de Dios lo puede decir, el Señor me está purificando. El Señor está botando todo aquello que no sirve. A fuerza, el Señor está quitando de mí todo aquello que yo por mi propia voluntad nunca quitaría. Entonces, dígame, ¿es una bendición o no? La palabra de Dios en Romanos 8 nos habla y nos dice que todas las cosas funcionan para bien para aquellos que han sido escogidos, ¿verdad? Según el propósito de Dios. Aún las acechanzas de Satanás, que aparentemente son malignas y malas, aún eso nos puede ayudar para la gloria y honra del Señor. Porque después del proceso, el Señor salimos bien pulidos. Gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Entonces, amados hermanos, el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti.
que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, es por la gracia de Dios que Pedro continúa adelante. Así es, amén. Porque el Señor había rogado por él. Y porque él pidió que su fe no faltara. Aunque Pedro flaqueó, pero su fe no faltó al final. ¿Por qué? Continuó en el camino del Señor. Luego dice en el 33, él le dijo, aquí está hablando ya Pedro, en respuesta al Señor, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Una respuesta, mire, démosle gloria y honra al Señor por Pedro. Porque gracias a Pedro, que era una persona muy inmediatamente lista para hablar, es que nosotros tenemos muchas enseñanzas hermosas aquí. Porque él tenía una personalidad, chispa, yo hablo, el primero en comentar. Y gracias a esos comentarios usted y yo podemos también aprender mucho de lo que el Señor hizo en los discípulos, ¿verdad? Y Pedro era rápido en contestar. Y mire, una respuesta que nos ejemplifica a nosotros muy bien. Dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Aquí Pedro nos está ejemplificando a nosotros de cómo somos tan rápidos en decir, Señor, contigo hasta la luna. Señor, vamos con todo. Señor, vea, palabras de emoción, palabras de vamos y hazámoslo. Pero no hay convicción, no hay fundamento. Porque el Señor, ¿qué le dice después? Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro actuó humanamente igual que usted y yo. Pedro habló de una emoción. Habló de algo que él creía entender, pero que no entendía completamente. Porque es fácil hablar en teoría, pero es muy difícil hablar desde la experiencia. Cuando usted ya ha vivido algo. Porque él se enfrentó a enemigos, se enfrentó a armas, se enfrentó a piedras y palos. Y tú, que no, tú eres uno de esos que siga a Jesús. Ya cuando él se vio ante esa situación difícil, ahí pues salió volando el Señor hasta la muerte. ¿Sí o no? Y lo mismo pasa con nosotros, amados hermanos. Somos carnes, somos débiles. Y muchas veces rápidos en hablar. Pero no estamos meditando lo que estamos hablando. No estamos verdaderamente comprometidos con lo que estamos hablando. Solamente lo decimos de un momento de furor. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Y aún así, el Señor ama a Pedro. Y amó a Pedro. Y usó a Pedro. Aún así, siendo hablantín, siendo que reaccionaba pasionalmente, aún siendo inconstante en su camino, aún así, el Señor lo usó. Aún así, el Señor lo usó. Porque ya cuando vemos a un Pedro predicando en los hechos, estamos hablando de 3,000, de 4,000 se convirtieron. Estamos hablando de un Pedro transformado. Pero antes de llegar a ese Pedro, obviamente hubieron muchos altos y bajos. Poco. Hasta que el Espíritu Santo llegó a su vida de una manera poderosa. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos habla esto? Nos habla, amados hermanos, que tenemos un Dios que nos ama. Y no depende de Pedro, ni de Simón, ni de usted, ni de yo, ni de mí. Depende del Dios que nos ama. Así es, amén. Que en su grande amor y misericordia sigue intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte, para que nuestras flaquezas no nos ahoguen y para que podamos ser todos aquellos que el Señor quiere que seamos. Porque si usted sabe, hablando del mismo Pedro, brevemente, vámonos a Juan 21. En Juan 21 narra cuando ya Jesucristo resucitó y se les aparece en diversos momentos así, ¿verdad? En espíritu. Aquí Juan 21 nos narra cuando Pedro y algunos de los discípulos regresaron otra vez a querer pescar, ¿verdad? Y luego Jesucristo se les aparece y luego viene Jesucristo y redime a Pedro. Le da esperanza y lo vuelve a encaminar en su camino. Vamos a leer brevemente nada más, creo yo que del 1 al 3. Leamos
Juan 21 del 1 al 3 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar en Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Simón Pedro, está hablando del antiguo Pedro y el nuevo Pedro juntos. Vamos a pescar porque pues ya él había pecado, ¿verdad? Vámonos a la vida antigua, a mis hobbies antiguos. Vámonos a mis pasiones antiguas. Vámonos a lo que yo hacía antes. Vámonos a pescar. Pero el Señor tan grande y maravilloso interviene. Porque el Señor intervino. Se les presentó en forma de espíritu, se manifestó, comienza a charlar y hace algo tan precioso como lo hizo la primera vez que lo conocieron. Cuando Jesucristo conoció a estos pescadores, ¿se acuerdan que estaban todos frustrados de que no habían pescado nada, que no sé qué, que no sé cuándo? Y el Señor les dijo, mira, echa. Y echaron y les abundó. Pues el Señor hizo algo similar, como quien dice, para recordarles el pacto primero. El pacto primero, que ese pacto sigue vigente y hace algo similar, porque si usted sigue leyendo aquí, hace lo mismo, frustrados que nada habían encontrado y viene el Señor y habla con ellos y luego dice que ya ni podían, de tan pesado que estaba lleno de pescados. Amados hermanos, el Señor renueva los pactos con nosotros y aunque nosotros hemos fallado, Él sigue siendo fiel. Gloria a Dios. Y luego, si usted se salta al 15 brevemente, versículo 15, estamos hablando Juan 21, versículo 15 al 18. Veamos qué dice. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿No le suena algo conocido eso? ¿Algo parecido a algo más que ya Pedro había experimentado? La negación de Pedro de 3 veces es muy parecido a esto, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? El Señor renueva el pacto y mire qué es lo que le dice en el 18. De cierto te digo. Cuando dice la palabra de cierto te digo es que Dios va a decir algo profundo, una verdad contundente. De cierto te digo. Escúchame bien, Pedro. Te voy a decir una verdad profunda para tu vida. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ese otro es el Espíritu Santo. Ese otro es Dios obrando en la vida. Sí, Pedro, tuviste tu juventud, anduviste haciendo lo que querrías, todavía anduviste inconstante, pero desde ahora te ceñirá otro. Irás donde no querrás, porque ya no vas a andar viviendo para tu voluntad. Ahora va a ser para la voluntad de ¿quién? Amén. De Cristo. Amados hermanos, no se llega a ciertos niveles espirituales de la noche a la mañana. Seamos realistas. Eso es algo que nosotros muchas veces vemos a un predicador y decimos, wow, quisiera la unción, yo quiero ser así. Amados hermanos, es un proceso individual que Dios tiene con cada uno. Y es un proceso que puede llevar años. Así es. Y puede llevar muchos momentos de llanto, de quebranto, de problema, de aflicción, de escasez, de todo tipo de cosas, porque el Señor estará moldeando su vasija para que su vasija pueda llevar y portar esa unción que Él quiere que lleve y que porte. Pedro no fue el Pedro de Hechos de la noche a la mañana. Pedro flaqueó. Pedro anduvo con Jesucristo
como pues un lapso, ¿verdad? Se dice que el ministerio de Jesucristo fue como unos sus 3 años y algo. Y Pedro anduvo con él. Y luego hubo todavía un periodo después de Jesucristo. Hasta que vino el día del Pentecostés y vino el Espíritu Santo sobre todos aquellos reunidos. Y desde ahí comenzaron a predicar con denuedo, a predicar en el Espíritu, a tanto que muchos se convertían. Porque ya no era el humano hablando, era el Espíritu Santo de Dios obrando en él. Y si usted hoy está en la etapa de Simón, está volviendo a regresar a su Simón, amado hermano, haga la oración de David. Leamos el Salmo 51, parte del Salmo 51 nada más. Haga la oración de un siervo amado por Dios, un siervo que amó a Dios y también es un siervo que flaqueó y pecó y también se arrepintió. David, un gran, pero gran ejemplo, según el corazón de Dios, un varón dedicado y devoto al Señor, pero que a la misma vez pecó, pero se arrepintió y nos dejó su testimonio plasmado en los salmos. Testimonio que hoy en día usted y yo podemos orar y podemos clamar y el Señor de igual manera como le respondió a David, le puede responder a usted. Veamos, leamos del versículo 6 al 13. Salmo 51, versículos 6 al 13. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aquí hay un proceso. Al igual que a Pedro, como lo acabamos de leer, como le dijo el Señor, cuando te vuelvas entonces, confirma a tus hermanos, predícale el evangelio, anímalos, fortalécelos. Cuando te vuelvas. Y aquí David está haciendo lo mismo. Una plegaria diciéndole, Señor, a ti te agrada la verdad en lo íntimo. Señor, delante de ti no hay nada oculto. Señor, yo he pecado contra ti y mis transgresiones están frente a mis pensamientos todo el tiempo. Pero yo te pido, mi Dios amado, purifícame como con hisopo. Límpiame, lávame, porque yo no me puedo lavar a sí mismo, porque yo no me puedo limpiar a sí mismo, porque necesito de tu gracia, misericordia y soberanía para que me limpies completamente y te entrego aquí, dice, el corazón que lo haga recto delante de ti. David reconoció su pecado, se sintió mal, se arrepintió y luego vino y le pidió ayuda a la única persona que puede ayudarle. David no fue con el fulano y el sutano, pero ni con el profeta en este caso, fue con Dios. Fue con Dios. ¿Y usted a quién piensa ir? A Dios. El único que tiene la respuesta, el único que puede perdonar, el único que puede salvar, el único que puede sanar, el único que puede limpiar, es Dios y solamente Dios. Pero necesitamos un corazón quebrantado delante de su presencia. Necesitamos venir delante de Él porque Él nos va a rechazar un corazón humillado y quebrantado, como aquí mismo en este salmo lo dice. Dice en el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y no lo está hablando un hombre que no conocía a Dios. David conoció a Dios de manera muy personal.
lo vio obrar en su vida de una manera muy personal. Y David reconoció y supo que Dios no menosprecia un corazón quebrantado y humillado, un corazón que reconoce lo que ha hecho y que se quiere arrepentir y que viene a Él y le pide ayuda. Porque esa es la cuestión, amados hermanos, pedirle a Él ayuda. Y después de todo este proceso de purificación, de sanación, de perdón de pecados, que el Señor nos vuelve a su camino nuevamente, entonces dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amados hermanos, cuando el enemigo quiera zaranguearle, quiera hacerle de todo, tome nota de dónde usted cayó, a dónde usted cayó y de dónde Dios lo levantó. ¿Sabe por qué? Porque precisamente en ese pecado negro que usted considera tan negro, ahí mismo lo usará el Señor para que le hable a aquellos que están en ese mismo pecado negro. Y vendrá palabra de alguien que ha sido transformado, que ha sido purificado, que ha sido intervenido por Dios, y de alguien que conoce ese pecado. Alguien que conoce esa experiencia. Porque hay muchos que están experimentando muchas cosas. Pero no hay un predicador que le diga, te entiendo, te comprendo. Yo pasé por eso. Y el Señor me redimió. El Señor me salvó. Y yo te digo, ¿quieres salir de ahí? Él tiene la respuesta. Amados hermanos, la predicación, el servicio a Dios, el caminar en el camino de Dios es todo un proceso. Y mientras estemos vivos, hay esperanza. Y si Él está tratando con usted en este momento, dele gloria y honra a Dios. Y si Satanás está zarangueándolo en este momento, dele gloria a Dios. Porque de esa misma zarangueada que le está dando, va a sacar mucho fruto para la honra del Señor. Solo resista y vaya adelante de aquel que le puede ayudar. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida. Amén.